Las lámparas de cristal del Club Ciudad de México derramaban una luz dorada sobre los pisos de madera pulida, reflejándose en las copas de cristal y los vestidos de lentejuelas. Dondequiera que mirara, los inversionistas más destacados de la ciudad, periodistas y figuras políticas, charlaban con risas despreocupadas. Era la noche de Adriana y ella se aseguraba de que todos lo supieran. Adriana se deslizaba entre la multitud con un vestido de seda color champán, su brazo entrelazado con el de Esteban. Había orquestado cada detalle, el cuarteto de cuerdas en una esquina, los meseros con bandejas de plata, un enorme letrero que proclamaba «Felicidades». Adriana Salazar, directora financiera de Logística Salazar. No era una fiesta para la empresa, era su coronación. Estuve a punto de quedarme en casa. Sabía lo poco que Adriana valoraba mi presencia. Pero Logística Salazar había sido el sueño de Ricardo antes de convertirse en la herencia de Esteban. Y yo aún sentía la obligación de honrar los hitos de la empresa. Así que elegí un vestido negro sencillo y un collar de perlas discreta como siempre, y entré en silencio a la celebración. Cuando Adriana me vio, sus ojos se entrecerraron antes de que recompusiera su rostro con una sonrisa brillante y falsa. Se inclinó hacia un grupo de antiguos compañeros de la UNAM y en un tono lo suficientemente alto para que se oyera dijo: ¿Qué hace aquí la de la limpieza? Esto es una fiesta de ejecutivos. Las risas que siguieron fueron tímidas, nerviosas, pero cortaron como navaja. Sentí el calor subir a mi rostro. Los invitados se movieron incómodos, algunos fingiendo no haber escuchado. Pero Esteban, a pocos pasos, no dijo nada. Miró fijamente su copa y en su silencio algo dentro de mí se quebró. Me sostuve con una sonrisa, la misma que había practicado durante décadas de ser subestimada. Alcé mi copa y dije con calma: «Felicidades, Adriana. Seguro que mañana será interesante». Apenas me miró antes de volver con sus admiradores, relatando su ascenso al poder. Esteban evitó mis ojos. Me quedé un momento más invisible en una sala donde mi nombre alguna vez tuvo peso. Y luego salí a la fría noche de la Ciudad de México. El aire afuera era cortante, el horizonte de la ciudad brillaba contra la oscuridad. Caminé lentamente hacia mi coche, cada paso medido, cada respiro firme. La humillación quemaba, pero debajo de ella una chispa distinta comenzaba a encenderse, una que no había sentido en años. Cuando abrí la puerta de mi casa supe que no dormiría. Mañana la mujer callada que habían descartado como la de la limpieza les recordaría quién era en realidad. Mucho antes de las lámparas de cristal y los brindis con champán, Logística Salazar no era más que 2 camiones y un almacén rentado en las afueras de la Ciudad de México. Ricardo manejaba uno de los camiones en esos primeros días, transportando carga a través de las carreteras mientras yo balanceaba los libros en la mesa de la cocina. Facturas, nóminas, cuentas por pagar. Todo pasaba por mis manos antes del amanecer y después de que Esteban se dormía. Ricardo tenía visión y coraje, pero la visión no paga las cuentas. Aprendí a estirar cada peso, a negociar con acreedores y a llenar los interminables formularios que mantenían el negocio a flote. Cuando Ricardo flaqueaba de cansancio, yo le recordaba por qué empezamos un futuro para nuestra familia, un negocio que pudiéramos heredar. A medida que la empresa creció en los 90, mi papel nunca fue noticia. Esteban veía a su padre cortando listones en nuevas terminales, estrechando manos con alcaldes y banqueros, y asumió que el liderazgo pasaría naturalmente de padre a hijo. Nunca preguntó cómo se financiaban los camiones, cómo se conseguían los contratos, o cómo se mantenían los márgenes cuando el precio del combustible se disparaba. Esos detalles vivían en mis cuadernos, mis noches, sin dormir, mi disciplina. Cuando Ricardo murió, su testamento fue claro. El 51% de Logística Salazar me pertenecía en fideicomiso para el futuro de la empresa. Esteban recibió su parte, pero no el control. Ricardo me miró a los ojos en esos últimos días y dijo:
Tú sabrás cómo proteger lo que construimos. Honré esa promesa en silencio, sin alardear del poder que tenía. Dejé que Esteban creyera que estaba destinado a reinar. Dejé que Adriana pensara que podía coronarse reina. No tenía necesidad de corregirlos. Hasta ahora, Esteban nunca conoció el peso de los sacrificios que Ricardo y yo cargamos. Cuando fue lo suficientemente grande para notarlo, la empresa ya había superado los años difíciles y su vida estaba acolchonada por escuelas privadas, campamentos de verano y fines de semana en Valle de Bravo. Nunca vio las noches en que Ricardo dormía en su camión para ahorrar en moteles, ni los meses en que yo no compré ropa nueva para cubrir la nómina. Para Esteban Logística Salazar no se construyó ladrillo por ladrillo, simplemente existía sólida e inquebrantable. Esa comodidad lo moldeó. Se movía con el encanto despreocupado de alguien convencido de que el mundo se doblegaría a su confianza. Y por un tiempo así fue. Era apuesto rápido para sonreír y siempre seguro de que las oportunidades llegarían a su puerta. Entonces llegó Adriana. Entró en su vida en un evento de networking impecable de pies a cabeza, su maestría en la Ibero como una insignia reluciente. Sabía leer a las personas, halagar a quienes importaban, y entendió a Esteban al instante. Para él, ella era la sofisticación encarnada, alguien que podía convertir su carisma en estrategia. Lo elogiaba en público, pulía su estilo al hablar y se posicionó como su aliada indispensable. Al principio pensé que su atención era inofensiva, incluso útil. Pero poco a poco vi cómo las decisiones de Esteban cambiaban. Comenzó a citar las opiniones de Adriana en las juntas, desechando las mías con un asentimiento educado. Siempre esperé cierta distancia a medida que Esteban construía su propia vida. No esperaba que eligiera su voz sobre la mía. La casa estaba en silencio cuando regresé de la fiesta, pero mi mente era un torbellino repitiendo las palabras de Adriana una y otra vez. Me perseguían como humo, no por su crueldad, sino por el silencio de Esteban. Me quité los zapatos, serví un vaso de agua y caminé al estudio, donde aún estaba el escritorio de Ricardo contra la pared. Por años había guardado sus archivos bajo llave, en el cajón inferior, intocados salvo por la temporada de impuestos. Esa noche abrí el cajón. El aroma del papel viejo y la tinta me recibió como un amigo olvidado. Dentro estaban los documentos que nadie más se había molestado en leer, acuerdos de accionistas, actas de juntas, contratos firmados en crisis ya olvidadas. Contaban la verdadera historia de Logística Salazar, la escrita en números y firmas, no en discursos ni brindis. Los extendí sobre el escritorio, ordenándolos en filas precisas, mi mano firme aunque mi pecho aún ardía. En la cima de la pila estaban los documentos notariados que confirmaban mi 51% de propiedad. La letra de Ricardo aún era audaz en los márgenes, notas que me recordaban por qué lo había hecho. Tomé el teléfono y llamé a Tomás, nuestro abogado, por más de 20 años. Su voz estaba adormilada, pero cuando le conté lo sucedido, se volvió aguda al instante. A medianoche ya había hablado con 2 miembros de la Junta que aún respetaban el legado de Ricardo. Ambos acordaron reunirse por la mañana. Mientras guardaba los documentos en sus carpetas, me detuve en una hoja amarillenta por el tiempo. Ricardo había garabateado una línea al pie. Protege la empresa, protege a la familia. Su voz regresó a mí firme y segura. Dejé la carpeta y crucé las manos. Mañana dejaría de callar. Mañana Adriana sabría quién sostenía realmente las riendas. La luz de la mañana brillaba en la fachada de vidrio de las oficinas de Logística Salazar, mientras cruzaba las puertas. Mi carpeta de documentos descansaba firme bajo mi brazo, cada página memorizada y lista. La recepcionista me saludó con un gesto respetuoso. Los rumores ya debían estar circulando de que hoy no sería un día cualquiera. La sala de juntas estaba lista cuando entré. La larga mesa de caoba relucía los vasos de agua alineados con simetría perfecta.
2 miembros de la junta se conectaron por videollamada en la pantalla del fondo. Tomás, nuestro abogado, estaba tieso a mi derecha, calmado pero alerta. Frente a él, el señor Ramírez, un director leal desde los tiempos de Ricardo, me ofreció un asentimiento discreto de apoyo. Me senté en la silla, al frente de la mesa, un lugar que había evitado por años, y dejé que el silencio se asentara. A las 9 en punto, el sonido de tacones resonó contra el piso pulido. Adriana entró radiante en un traje rojo que exigía atención. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo, y la confianza de quien cree que el mundo le pertenece. Sus ojos se posaron en mí sentada al frente, y luego en los rostros a su alrededor. Una risa se le escapó, pulida y despectiva. «¡Ay, Mercedes!», dijo con brillo. «No sabía que estarías aquí. ¡Qué detalle tan lindo! Esto es solo una sesión de orientación. Yo me encargo de aquí en adelante». Crucé las manos. «En realidad», Adriana, dije con voz firme, «necesitamos discutir algunos cambios en la estructura de la empresa». Su sonrisa titubeó, pero se recompuso rápido, recorriendo la mesa con la mirada. «Claro, claro. Podemos hablar de iniciativas después. Pero hoy es sobre mi transición al puesto de directora financiera». La puerta se abrió de nuevo. Esteban entró con la corbata ligeramente torcida, el rostro pálido. Me ofreció una sonrisa débil antes de tomar el asiento junto a Adriana. No cruzó la mirada conmigo. El aire se tensó. Los directores me observaban esperando. Adriana se recostó aún confiada, pero sus dedos apretaron la carpeta que llevaba. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que el peso del momento se sintiera. Luego abrí la carpeta frente a mí, deslicé el primer documento por la superficie pulida y dije con calma: «No, Adriana. Hoy es sobre claridad». Adriana se recostó en su silla, una risa cortante rompió la tensión. «Autoridad Mercedes, con todo respeto, nunca has manejado ni el presupuesto de un departamento. Esta empresa necesita liderazgo, de verdad, no nostalgia». No me inmuté. Abrí la carpeta frente a mí y coloqué los documentos sobre la mesa con cuidado deliberado. La tipografía audaz en la primera página captó todas las miradas. Acuerdo de accionistas. Logística Salazar. 2016. No son recuerdos, dije con calma. Son acuerdos vinculantes. Ricardo me dejó el 51% de esta empresa en su testamento. Y hace 5 años, cuando se necesitó capital, Esteban me vendió una participación adicional. Estas firmas no son solo mías, son suyas. Un murmullo recorrió la mesa. El director en la videollamada se acercó a la pantalla. El señor Ramírez ajustó sus lentes revisando las líneas resaltadas. Frente a mí, el rostro de Esteban palideció. Se inclinó hacia adelante mirando su propia firma en los documentos, como si la viera por primera vez. Sus labios se abrieron, pero no dijo nada. La sonrisa de Adriana se desvaneció. Esto es puro papeleo viejo. Tecnicismos. Esteban se corrigió. Esteban y yo representamos el futuro de esta empresa. Estos papeles no cambian eso. Tomás carraspeó. Cambian todo. Los documentos son válidos, confirmados y registrados ante el Estado. La señora Salazar es la accionista mayoritaria y la autoridad controlante de Logística Salazar. Eso no es un tecnicismo. Es la ley. Por un momento nadie se movió. El zumbido del aire acondicionado llenó el espacio donde antes estaba la confianza de Adriana. Ella alcanzó el brazo de Esteban, sus uñas presionando su manga. «Di algo. Esto no es real. Diles». Pero Esteban solo miró la mesa, incapaz de levantar la cabeza. El equilibrio en la sala había cambiado, y Adriana lo sabía. Su risa no regresó. No podía. Ordené las páginas restantes en una pila pulcra y crucé las manos. Ahora que entendemos la estructura, dije con voz firme, podemos discutir lo que sigue. Deslicé otra carpeta por la mesa, esta más gruesa que la anterior. Las páginas dentro detallaban cada decisión cuestionable que Adriana había tomado en su breve mandato: contrataciones de amigos con salarios, el doble del estándar,
eventos extravagantes de desarrollo de negocios que sangraron fondos y, lo más grave, el intento de desviar dinero de investigación a una empresa fantasma que había registrado discretamente bajo su nombre de soltera. La junta se inclinó hacia adelante, mientras Tomás resumía cada punto. Vi destellos de reconocimiento en sus rostros. No eran revelaciones de la nada. Eran sospechas confirmadas. La mandíbula del señor Ramírez se tensó. Uno de los directores en la pantalla negó con la cabeza, y un silencio pesado de desaprobación llenó la sala. La compostura de Adriana se rompió. Su sonrisa desapareció, reemplazada por un rubor que subía por su cuello. Golpeó la mesa con una mano perfectamente cuidada. «Esto es absurdo. Fueron decisiones estratégicas, inversiones en contactos, en visibilidad. Están todos tan ciegos». Su voz se volvió más aguda, más frenética. Se giró hacia Esteban. «Di algo. Diles que no es cierto. Diles que estaba construyendo esta empresa para nosotros». Los labios de Esteban se abrieron, pero no salió sonido. Miró la madera pulida, sus manos temblando ligeramente en su regazo. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Empujé el último documento al centro. La evidencia es clara. Tus acciones pusieron en riesgo la estabilidad de la empresa. A partir de este momento, tu puesto como directora financiera queda terminado. Adriana se puso de pie de un salto con los ojos desorbitados, la furia radiando de ella. «No puedes hacerme esto, Esteban. Deténla. Deténla ahora». Él no dijo nada. Presioné un botón discreto bajo la mesa. La puerta se abrió, y 2 guardias de seguridad entraron. Las protestas de Adriana resonaron en la sala, mientras la escoltaban fuera, sus amenazas rebotando contra paredes que ya no la escuchaban. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio que siguió fue como el colapso de algo frágil, largamente esperado. Esteban se quedó congelado, como si le hubieran robado el aire de los pulmones. La junta volvió su atención hacia mí, esperando el próximo paso. La sala de juntas se había vaciado horas antes, pero los ecos de las protestas de Adriana aún resonaban en mi mente. Apenas había guardado los últimos documentos en el cajón de mi escritorio, cuando la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Esteban estaba ahí, con el rostro enrojecido, la corbata torcida, los ojos encendidos con una mezcla de enojo y vergüenza. «¿Cómo pudiste hacer eso?», exigió entrando. «Me humillaste frente a todos. Planeaste esto como un golpe contra tu propia familia». Me levanté lentamente, dejando que sus palabras flotaran antes de responder. «¿Un golpe? No, Esteban. Esto no fue por humillarte. Fue por proteger lo que tu padre construyó. Proteger la empresa de decisiones que la habrían destruido. La protegí para ti, pero no puedo protegerte de tu silencio». Se detuvo en seco, como si el peso de esas palabras hubiera golpeado donde los insultos de Adriana nunca lo hicieron. Se hundió en la silla frente a mí, sus manos temblando contra sus rodillas. «Debí haber dicho algo», admitió con la voz quebrada. «En la fiesta, en esa sala, me quedé paralizado. Ella me hizo creer que era la única que podía hacerme fuerte. La dejé hablar por mí, hasta que olvidé cómo hablar por mí mismo. Me recosté el enojo en mí, suavizándose en tristeza. Adriana no te hizo callar, Esteban. Tú elegiste el silencio. Eso es algo que solo tú puedes enfrentar». Por un largo momento no dijo nada. Luego asintió derrotado. Se levantó y salió sin otra palabra. Semanas después llegaron los papeles. El abogado de Adriana los entregó con precisión clínica, documentos de divorcio, demandas, por una indemnización tan grande que rayaba en lo absurdo. Esteban firmó sin dudar. No quedaba lucha en él, ni ilusiones que proteger. Cuando me entregó los papeles firmados, su voz fue baja. «Debí haberte escuchado. Debí recordar quién eres». Doblé las páginas en su sobre, pero no respondí. Algunas palabras ya no necesitaban ser dichas. Y en el silencio entre nosotros me pregunté si la fractura podría sanar alguna vez.
En las semanas tras la salida de Adriana, la empresa parecía haber soltado un peso enorme. El aire en los pasillos era más ligero, las conversaciones menos reservadas. Comencé el trabajo lento, de deshacer sus decisiones, no con enojo, sino con propósito. El primer paso fue reintegrar a los empleados que ella había desplazado, gerentes y técnicos talentosos, que habían sido relegados por no alimentar su ambición. Regresaron con gratitud silenciosa trayendo no solo sus habilidades, sino la confianza de sus equipos. Volví a centrar nuestra atención en lo que Ricardo siempre creyó construir con resistencia, no con espectáculo. La logística sustentable había sido una idea guardada en uno de sus cuadernos hace años, y ahora el mercado estaba listo. Redirigí fondos de investigación hacia soluciones de transporte sustentable y negocié nuevos contratos con empresas ansiosas por innovar. Los resultados llegaron más rápido de lo esperado. En meses el valor de nuestras acciones comenzó a subir. Inversionistas que antes me trataban como una figura decorativa, ahora me llamaban directamente preguntando mi visión para el largo plazo. En las juntas los mismos hombres y mujeres que antes seguían a Adriana, ahora se volvían hacia mí con respeto genuino. Nunca alcé la voz, nunca pedí reconocimiento, pero la empresa comenzó a verme diferente. Silenciosamente, sin alardes, me había convertido en la líder que nunca busqué ser. La figura central de un legado que nos sobreviviría a todos. Y mientras Logística Salazar avanzaba hacia un nuevo capítulo, me preparé para compartir no solo las ganancias, sino las lecciones que venían con la supervivencia. Pasó un año, y la empresa era casi irreconocible, de la que Adriana había intentado moldear. Logística. Salazar triplicó su valor nuestros proyectos sustentables, estableciendo estándares en la industria y atrayendo atención nacional. Los periodistas que antes citaban a Adriana, ahora me buscaban, aunque yo prefería dejar que los números hablaran más alto que cualquier titular. Cuando me invitaron a dar el discurso principal en la conferencia de liderazgo empresarial de la Ciudad de México, dudé. Durante décadas me había quedado tras bambalinas dejando que otros tomaran el escenario. Pero al estar allí, bajo las luces, mirando un salón lleno de rostros, no sentí miedo. Hablé de líderes subestimados, los que son descartados, ignorados o silenciados. Les dije que la verdadera fuerza suele venir de los rincones silenciosos de aquellos que hacen el trabajo poco glamoroso, que construye cimientos duraderos. Sin mencionar nombres, recordé la noche en que me llamaron la de la limpieza y expliqué cómo lo veía ahora. Tal vez, les dije, no fue un insulto después de todo. La de la limpieza es quien mantiene la casa en pie, quien tiene las llaves, quien conoce cada rincón que otros ignoran. El liderazgo también puede verse así. El público se puso de pie para aplaudir, pero medí mi éxito no por su reacción, sino por la verdad que había dicho en voz alta. De vuelta en mi oficina, la fotografía de Ricardo seguía en su lugar en el escritorio, sus ojos amables fijos hacia Tela. Adelante. Toqué el marco ligeramente recordando sus palabras. Protege la empresa, protege a la familia. Lo había hecho aunque no de la manera que él pudo haber imaginado. El reconocimiento nunca fue lo que necesitaba. Mi valor nunca dependió de su aprobación. Siempre fue mío y ahora era inquebrantable.